Extraordinaria entrevista, que sin lugar a dudas pone de presente las tácticas del comunismo de socialismo que quiere tomarse a Latinoamérica, en la voz más autorizada. Por ello Colombia debe tener los ojos bien abiertos, y no permitir que estos lobos con piel de ovejo nos asalten y nos roben el país. Todos firmes para el 2022. El link de esta maravillosa entrevista lo dejo en la descripción de esta invitación. Buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche, donde vamos a elegir una historia de vida, vamos a ir a fondo con esa historia de vida, para mostrarte un emblema del fracaso del populismo en América Latina. Un populismo que adquiere varios nombres, uno de ellos es el socialismo del siglo XXI, es un concepto creado por Fidel Castro, y bueno, obviamente que fue el experimento que dominó Cuba y dominó toda la historia del siglo XX y pasó al siglo XXI, que hoy está llevando a Venezuela a la crisis humanitaria más grande de su historia, una sociedad fragmentada con millones de venezolanos exiliados en el mundo, y es un experimento que también intentó instalarse en la Argentina de Cristina Kirchner, no en el de Néstor Kirchner, sino en el de Cristina Kirchner. Podríamos decir, si queremos hablar de este fenómeno a grandes trazos, que a medida que nos alejamos del mundo bipolar, ya las categorías de derecha y de izquierda no son muy explicativas para comprender el mundo. Hay dos sistemas que se están jugando en el mundo. Uno es la democracia liberal como la conocimos, división de poderes, controles de los fondos públicos, una justicia independiente, un poder legislativo separado. El otro sistema es el populismo antiliberal que discute este esquema. De hecho, al interior de Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina Kirchner, se habla de una reforma de la Constitución para anular, entre otras cosas, la división de poderes y para empujar una justicia democrática, entre comillas, o la democratización de la justicia, que en el fondo tiene que ver con cooptar la justicia y, bueno, y generar o provocar o habilitar el afer de todas estas causas que hemos visto de corrupción y lo que ha robado el kirchnerismo en la Argentina durante estos 12 años. Es todo motivo de debate porque el populismo, que también existe en Europa y está en auge en Europa y es todo un tema de debate, pero ¿por qué el populismo de derecha y de izquierda permeó en América Latina en distintos momentos de la historia? Hay muchas razones. El historiador Loris Sanata, que se ocupa, es profesor de historia en la Universidad de Bolonia, se ocupa de estos temas, dice que en los países periféricos el populismo fue una manera de integrar a una sociedad muy fragmentada, de generar justicia social y hasta de provocar cierta forma de democracia. El punto con estos populismos de derecha o de izquierda es que siempre terminan en experimentos autoritarios. Este fue, de algún modo, el éxito que tuvo el peronismo en la Argentina, que fue una manera de integrar distintas clases sociales, distintas culturas, de amalgamar la Argentina, pero con una cuota alta de violencia, de destrucción de las instituciones, de corrupción en muchos casos. El populismo es difícil de explicar si lo discutimos en términos políticos, académicos. Acá en la trama siempre te contamos que las historias de vida son mucho más didácticas, son mucho más explicativas. Por eso te vamos a traer aquí la historia de Hilda Molina, la médica cubana que abrazó con pasión la revolución socialista de Fidel Castro cuando tenía 15 años y que después sufrió una enorme desilusión. Ella se cree víctima de un engaño. Es una mujer que fue una gran testigo de ese proceso, que tiene horas y horas de charla con Fidel Castro, que en esta entrevista la vas a ver como nunca. En esta entrevista te va a contar cómo Fidel Castro le propuso matrimonio, se enamoró de ella. Ella, bueno, tiene una actitud que ya vas a ver, lo enfrenta de una manera muy original, muy creativa. Y en esta entrevista podés ver cómo en Cuba se construyó un relato, creo que la tenés que ver en clave argentina, un relato que permeó durante décadas, no solo en la sociedad cubana, sino en un gran sector del mundo que llevó a muchas generaciones a pelear incluso con las armas por ese sistema, del cual hoy Hilda Molina dice que fue cómplice y víctima.
Te invito a entrar a la trama de hoy, la historia de la médica cubana, para escucharla y para verla en clave argentina. Esta trama empieza así. Hilda, muy bienvenida a la trama esta noche. Un gusto tenerla acá. Muchas gracias, encantada. Y un gusto también porque me parece que su historia